Bienvenido a una nueva transmisión de nuestros cultos online. Quiero recordarte que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, que les des like a nuestra página de Facebook y que puedas seguirnos en Instagram. Además, si querés podés comentarnos desde dónde nos estás viendo y también dejarnos tus pedidos de oración. Queremos contarte que como iglesia estamos ayudando a familias en estos tiempos de crisis. Por eso, si querés sumarte al Departamento de Acción Social, contactanos por WhatsApp para poder acercarnos tu donación.
Dispone tu corazón para compartir este tiempo hermoso de la Cena del Señor. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Iglesia en Línea. Queremos que Dios te bendiga, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia, y qué lindo es poder encontrarnos y tener un tiempo juntos para estudiar la palabra de Dios. Como iglesia, en este mes de septiembre, el mes que llamamos el mes de la Biblia, estamos leyendo la primera carta de Pedro. Espero que en la semana hayas podido apartar tiempo para leer la Biblia. Acordate, como decíamos en la edición anterior, leer la Biblia y dedicar tiempo para leer la Biblia es la mejor forma de invertir nuestro tiempo. No es una pérdida de tiempo. Ojalá que hayas podido descubrir el sabor de poder leer la Biblia. Cuando lo hagas, trata de quitar todas las distracciones que pueden estar a tu alrededor. En lo posible, un buen consejo sería léela en voz alta, en forma pausada. Hay diferentes versiones, hay diferentes traducciones que te pueden llegar a ser más fácil de entender unas que otras, pero aparta tiempo cada día en la semana para poder leer la palabra de Dios. Pasa tiempo leyendo quizás el primer capítulo de Pedro una y otra vez, comparándola con diferentes versiones. Va a ser el mejor tiempo invertido. Y es ahí donde Dios, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, estará hablándonos. Por eso, aparta toda distracción, apaga todas las cosas que puedan distraerte. Tené tu tiempo de oración y decirle: Dios, quiero que tu Espíritu Santo me enseñe, me hable, y que puedas abrir la palabra y que la puedas meditar. Y como te dije, una buena forma, un buen hábito es leerla en forma oral, en forma de voz alta. Y yo sé que el Señor hablará a través de su palabra a cada uno de nosotros. Estamos leyendo la primera carta de Pedro. Y como hablamos el domingo pasado, el propio Pedro se presenta y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero también vimos que ese hombre que Dios usó, que Dios lo llevó en ese proceso a través de esos años que estuvo al lado de su maestro, al lado de Jesús. 3 años y medio donde él aprendió, donde él vio milagros, donde él palpó la misma gloria de Dios. A través de esos años, el proceso de Dios en su corazón fue creciendo y fue madurando. No era el mismo Pedro que estaba ahí lavando las redes después de 3 años y medio y después de que el Espíritu Santo cayera de esa manera tan hermosa el día de Pentecostés, donde lo encontramos en Hechos capítulo 2. Esos hombres fueron transformados y Pedro fue uno de ellos, que Dios usó para empezar a mover y llevar su palabra, su gloria en medio de tantos lugares. Los hombres y mujeres que Dios usó a lo largo de toda la historia nos marcan en su palabra cómo vale la pena hablar de Dios a otros, cómo vale la pena contar a otros lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Por eso, más o menos era el año 62, 64 después de Cristo, cuando Pedro escribe esta carta a los hermanos que estaban sufriendo, a diferentes iglesias que estaban en diferentes lugares, lo que llamamos el Asia Menor, hoy Turquía, para que lo podamos encontrar en un mapa. Y dice: bueno, yo, apóstol de Jesucristo, Pedro, les estoy escribiendo, pero lo tengo a Silvano. Silvano era el que escribía, el hombre que Dios usaba para, a través de la palabra que inspiraba en Pedro, el Espíritu Santo, Silvano pudiera escribir. Y también encontramos a Marcos. Y el domingo pasado hemos hablado de ese Juan Marcos, cómo Dios también trabajó en su vida y en su corazón y terminó siendo un fiel ayudante, un fiel siervo que era necesario también para la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo en otras ocasiones al final de su ministerio. Ahora, él cuando escribe en el último capítulo 5 de Primera de Pedro, dice: desde la iglesia que está en Babilonia. Y bueno, mucho se discute de a qué se llama Babilonia. En la edición anterior hemos hablado y hemos demostrado a la luz de toda la palabra en todos los tiempos cómo esa Babilonia hoy ya no es un lugar físico. Muchos dicen: bueno, Pedro escribió estando en Roma, porque él dice desde Babilonia, es porque Pedro estaba físicamente en la ciudad de Roma. No hay ninguna evidencia para demostrar que
él estaba físicamente. De hecho, la Iglesia Católica lo afirma para poder decir, entre otras cosas, de que él fue el primer papa, pero lejos está de lo que él quería decir cuando él dijo escribo desde Babilonia. No hay ninguna evidencia, como dije, de que él estuviera físicamente en la ciudad de Roma. Y sí se habla de que cuando él escribe desde Babilonia lo estaba haciendo de una forma simbólica de lo que significaba Babilonia. Lo hemos dicho el domingo anterior, Babilonia es donde vivimos cada uno de nosotros porque es el sistema que está gobernando en este tiempo. El sistema donde el propio ser humano está ocupando y quiere ocupar el lugar de Dios en definir lo que es lo bueno, lo que es lo malo, en poder sacar a Dios del primer lugar y ponerse el hombre, así como en la Torre de Babel lo vimos y hemos estudiado, así como en el tiempo de Daniel y todo el pueblo fue llevado, deportado, fue a Babilonia, tuvieron que ser exiliados, pero era algo que Dios había permitido para ese tiempo. ¿Por qué? Porque la situación de la desobediencia trae sus consecuencias. La desobediencia del ser humano trae sus consecuencias. Por eso Dios, a través de los profetas, les hablaba y les decía, estarán en un tiempo en Babilonia, para que su fe sea probada, para que ellos puedan crecer, que puedan servir a esa nación, pero que no se amolden a ese sistema. Hoy nos pasa lo mismo. Cada uno de nosotros vivimos en Babilonia. No es una ciudad física, es un sistema que quiere poner sus leyes. Nos pasa en nuestro país. Quieren sacar a Dios de las escuelas, de las familias. Quieren sacar a Dios de los sistemas políticos. Quieren sacar a Dios de sus propias decisiones y decidir, como estudiamos en la iglesia de la Odisea, el derecho del pueblo por encima de las decisiones de Dios. El derecho del ser humano diciendo lo que él piensa y lo que a él le parece, sacando a Dios de su vida. Ahora, Pedro le escribe a estos hombres y como veíamos en el versículo 1 los llama expatriados. Porque eran hombres y mujeres, familias, iglesia, que habían tenido que dejar todo y estaban siendo perseguidos. Estaban sufriendo diferentes circunstancias por predicar el Evangelio. Pero en el verso 2, lo hemos visto, los llama a los elegidos. Esos hombres y mujeres que podían estar sufriendo, podían estar siendo perseguidos, pero eran el pueblo elegido de Dios. Eran los hombres y mujeres que Dios había pagado el precio por ellos. Y eran los elegidos como vos y yo. Hemos sido por la gracia de Dios, simplemente por la gracia de Dios, no porque pudiéramos merecer algo, sino por la gracia de Dios. Hemos sido elegidos para ser llamados hijos e hijas de Dios si realmente hemos nacido de nuevo. Ahora, cuando Pedro le escribe esta carta, Nerón, uno de los que estaba gobernando la ciudad de Roma y todo el imperio, dice la tradición, la historia, no lo encontramos en la Biblia, pero sí hablan los libros, de que la ciudad de Roma había sido incendiada. De hecho, Nerón lo que procuraba era construir sus propias edificaciones. Pero todo el pueblo se vino en contra ante esa situación que estaba pasando el imperio. Y una de las mejores ideas que tuvieron es echarle la culpa a los cristianos por causa de esos incendios. De hecho, cuando uno lee la historia, encuentra cómo el imperio romano en ese tiempo, con Nerón a la cabeza, dice que los encarcelaba a los cristianos. Dice que los metía en ollas hirviendo para hacerlos sufrir, para que nieguen su fe. Los envolvían con pieles de animales y los largaban ante las fieras salvajes, porque era la forma que ellos lo miraban como un espectáculo para divertir al imperio. Los ponían o los mojaban en brea y los prendían fuego para que sean antorchas en medio de los jardines del imperio. A esos cristianos, a esos
hombres y mujeres que estaban sufriendo de esa manera, Pedro le escribe una carta, que es la que estamos leyendo. No para que vayan con armas naturales a rebelarse contra el imperio, no para que se amolden al imperio y que nieguen a Dios, sino para darle herramientas para poder defenderse. Por eso que es tan importante que en este tiempo, juntos como iglesia, podamos estudiar el libro de Primera de Pedro. Y ese hombre usado por Dios, el apóstol Pedro, él escribe a estos hombres, mujeres, siendo perseguidos, sufriendo. Ellos no esperaban tener un mejor salario para disfrutar la vida. Ellos no estaban esperando que alguien les escriba para tener un puestito más importante en la iglesia. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le escribe esta carta. Y acompáñame desde el verso número 3, donde hemos dejado el domingo anterior. Vamos a leer desde el verso número 3 hasta el verso número 12. Y vamos a ver cómo Dios tiene una palabra para esos que estaban sufriendo y que estaban siendo perseguidos. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén a la palabra de Dios. Me gusta, Pedro empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo, esa expresión es Baruch Adonai. Bendito, alabanza sean a Dios. En otra versión dice que toda la alabanza sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es empezar nuestro día de la misma manera que Pedro empieza su carta, exaltando, alabando el nombre de Cristo. A veces nuestras oraciones las empezamos simplemente pidiendo o diciéndole cosas a Dios. ¿Por qué? Quejándonos. Que tu vida, que mi vida, cada vez que podamos, digámosle: Señor, tuya es toda la gloria. No hace falta que lo digas en hebreo diciendo Baruch Adonai, pero sí que tu corazón pueda exaltar y dar alabanza. Que nuestra vida pueda fluir ese río de agua viva y que podamos exaltar el nombre de Dios
continuamente. Su alabanza, decía el salmista, estará de continuo en mi boca. Lo segundo que dice, cuando él le dice bendito sea el Dios, lo que dice es según su grande misericordia. Y misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Sentir compasión y no solamente decir, pobrecito, qué lástima, sino ofrecerle ayuda. Algo que no merecíamos. Algo que no era lo que merecíamos nosotros. Pero por su grande misericordia, dice el verso 3, nos hizo renacer. Y me gusta, Pedro usa la misma frase o la misma palabra renacer como lo dice Pablo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, verso 1 al 7, cuando empieza a decir el apóstol Pablo, Él os dio vida, Él los hizo nacer cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes que en otro tiempo andaban en lo que seguían a este mundo y a todo lo que el príncipe de este mundo les decía, a los deseos de la carne, a las cosas que humanamente el hombre y la mujer quiere, pero Él los dio vida juntamente con Cristo. Él nos hizo nacer de nuevo, dice en Efesios, por gracia sois salvos. Pedro dice, bendito sea Dios, que nos mostró su misericordia, que hizo algo por nosotros, haciéndonos nacer de nuevo. Por gracia sois salvos. Y Pablo decía, por nacer de nuevo nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tu posición espiritual, tu lugar espiritual no es estar arrastrándote por el piso. Vos y yo, si hemos nacido de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, si hemos disfrutado un nuevo nacimiento, tu lugar, mi lugar en el mundo espiritual, es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pedro dice, Baruch Adonai, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos mostró su misericordia. Hizo algo por nosotros, aunque no lo merecíamos, pero mostró su grande misericordia, permitiéndonos nacer de nuevo, disfrutar el nuevo nacimiento. Pero ¿sabe cómo sigue el verso 3? Indica una finalidad. Para. Una vez se lee tan ligero, vas a ver que hay una preposición que dice para y otra va a decir por. Y la preposición para significa la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? Dice, para una esperanza viva. Una esperanza viva. Y esperanza es todo aquello que se espera con anhelo y placer. Una esperanza viva, una firme convicción. Una esperanza viva es una visión de lo que va a suceder pronto. No es pensar en positivo, no. No es simplemente decir, bueno, todo va a estar bien, no importa, va a estar bien. No es simplemente una forma de poner nuestra mente en positivo y tratar de... No. Pedro dice, bendito sea el Dios. Él merece toda gloria porque nos permitió nacer de nuevo para que podamos tener esta esperanza, para que podamos tener este anhelo, esperar esto que Dios tiene para darnos. ¿Por qué? Hay un para y hay un por. Y el por es, en el verso 3, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vos y yo podemos tener esperanza y no es pensar en positivo. Vos y yo podemos tener una esperanza viva por la causa. ¿Cuál es la causa? Es que Cristo resucitó. Todas las demás tumbas
los huesos de esos grandes hombres, de grandes filósofos, pensadores, personas quizás de bien. Sus huesos están adentro de la tumba. Pero en la tumba de nuestro Señor y Salvador, en la tumba de Jesús, no hay huesos adentro. ¿Por qué? Porque Él al tercer día resucitó. No te quedes con la imagen de Jesús clavado en la cruz. Gloria a Dios por lo que Él murió por nosotros. Fue llevado a una tumba, pero al tercer día Él resucitó de los muertos. La muerte no lo pudo detener. Hoy vos y yo podemos tener una esperanza viva por medio de que Cristo resucitó de los muertos. Él murió y resucitó para que vos y yo podamos tener esa esperanza, podamos tener esa espera con anhelo y con placer, saber de lo que Dios tiene para nosotros. Si sabes que Dios tiene para nosotros, el verso 4 lo dice, para otra finalidad. ¿Para qué tenemos esta esperanza? Para una herencia, para un regalo. Imagínate, si ahora te llega un WhatsApp, si ahora te llega un llamado telefónico diciéndote, tenés una herencia que no sabías. Quizás cada uno de nosotros diríamos, ¡qué bueno! Pero esta herencia que te quiero hablar en este día, es una herencia que no te la puede dar ningún político, no te la puede dar ninguna religión, no te la puede dar ninguna persona. Es una herencia que dice es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Quizá la palabra incorruptible y la palabra incontaminada es algo que nosotros la podemos usar, pero también utiliza la palabra inmarcesible. ¿Y qué significa esto? Empecemos. Incorruptible es todo aquello que no se puede corromper, por eso tiene el prefijo in. Algo que no se puede corromper, algo que no se puede destruir. Las cosas que nos prometen los políticos, ¿cuántas veces se corrompen? Las cosas que nos prometen los humanos, ¿cuántas veces se corrompen? Aún la religión nos promete cosas y se corrompen. Pero la herencia que Dios prepara para cada uno de nosotros es incorruptible. No solo eso, sino que es incontaminada, es pura, sin mancha. Y también es inmarcesible, que significa que no se marchita, que no cambia por el tiempo. Esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible es la que Dios preparó. Dios tiene reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Cuando estudiamos el Apocalipsis y vemos el mar de cristal, las calles de oro, no sé, pensamos y decimos, ¿cómo será nuestro departamento en el cielo? ¿Cómo será nuestra morada? ¿Cómo será nuestra casa? Déjame decirte, todo eso queda a un costado cuando podamos entender que esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible es la misma presencia de Dios. Poder disfrutar la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Para toda una eternidad. Dice, está reservada en los cielos. A donde el ladrón no puede entrar. Donde la polilla no puede hacer nada. Esa herencia, Dios la tiene reservada para nosotros. Nadie la puede quitar. Nadie la puede robar. Nadie te la puede sacar. Una herencia preparada para cada uno de sus hijos. Cuando miramos la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, lo que son llamados los levitas. No los levitas de ahora que levitan trabajar, levitan estudiar, levitan el compromiso. No, esos no son los levitas. Estoy hablando de la tribu de Leví. Cuando repartían todo ese lugar que Dios les había prometido, cada uno tenía su posesión. Cada uno tenía su lugar específico. Pero a la tribu de Leví, Dios le habla a Aarón, el sumo sacerdote, y le dice, tu tribu no va a tener una
un pedazo de suelo para cultivar, para hacer sus casas. En Números 18:20, el propio Dios le dice a Aarón: yo soy tu parte y tu heredad. De hecho, Pedro habla en el capítulo 2, verso 9, ustedes son el real sacerdocio. Vos y yo no tendremos una heredad humana, material quizás, a nuestras manos, pero sí tenemos una heredad en los cielos. El salmista David en el Salmo 16, verso 5 y verso 6 decía: Jehová es la porción de mi herencia. Hermosa es la heredad que me ha tocado. El propio Dios es ese que no se corrompe, es ese que no se contamina, es ese que no cambia a pesar que pasan los años. ¿Sabes por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Vos y yo tenemos esa esperanza viva, esa seguridad, porque Cristo resucitó y porque Él nos permitió nacer de nuevo. Podemos saber que nos espera una herencia que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Pero el verso 5 dice: mientras ustedes estén acá, van a ser guardados por el poder de Dios. Mientras ustedes tengan que pasar aquí en este tiempo, van a ser guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. ¿Qué será que alcanzar la salvación cuando ya dijimos que hemos disfrutado la salvación cuando lo aceptamos a Jesús? ¿Cómo sería? Alcanzar la salvación es completar la obra, el plan perfecto que terminará el día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga a buscarnos en las nubes y subiremos para disfrutar una eternidad con Él, alcanzar la salvación. Por eso, teniendo esta esperanza, teniendo esta certeza que esperamos con anhelo, que lo esperamos con placer, con gozo, y sumado a la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esperanza viva más herencia, es un combo perfecto, porque el verso 6 dice: alégrense. Eso genera gozo en nuestra vida. Obviamente que estaban sufriendo, por eso que le dice: por poco tiempo van a ser afligidos en diversas pruebas. Por supuesto que Pedro no negaba la realidad que estaban viviendo esos hombres, esas familias. Pero él le dice: tenemos una esperanza viva, sumado a una herencia que nos está reservada en los cielos. Eso en nosotros debe producir gozo, alegría. Seguramente tendrán que pasar por diversas pruebas, pero que son 70, 80, 100 años al lado de una vida eterna por miles de años, disfrutando esa herencia que Dios prometió para nosotros. Ahora las pruebas, no me hagas acordar de las pruebas, puede pensar alguno otro que están en estas semanas rindiendo parciales, finales. Qué difícil es hablar de pruebas. Pero cuando teníamos una prueba en la escuela, o la prueba en general tiene, digamos, dos miradas. Una para que el maestro sepa cómo son nuestros conocimientos. Pero también tiene la otra mirada, es que para que nosotros como alumnos sepamos cómo sabemos sobre algún tema o cuánto sabemos de algún tema. Las pruebas, Pedro le dice: ustedes, así como el oro, que es un metal precioso, necesita ser probado por fuego y tiene que ser sacada todas esas impurezas que tiene ese metal para que tenga más valor, mucho más precioso que el oro es vuestra fe, que va a tener que ser probada. Y como dije, la prueba es para dos lados, una para el maestro y otra para el alumno. Pero déjame decirte, Dios ya sabe cómo vamos a responder ante esas pruebas. Dios ya sabe cómo vamos a enfrentar esa circunstancia, pero
La segunda parte es, ¿sabemos nosotros cómo vamos a enfrentarla? ¿Cuántas veces tenemos el diploma de el perdonador serial de la iglesia? El gran perdonador, el que sabe perdonar 70 veces 7, por poner un ejemplo. Pero cuando nos llega la prueba y el hermanito, la hermanita o la circunstancia nos lleva a enfrentar momentos difíciles, ¿podemos soltar perdón? ¿O será que cuando enfrentamos la prueba, como cuando nos ponen una hoja en blanco delante nuestro, a veces podemos ser tan teóricos y saber tantas cosas, pero a la hora de la prueba no nos sale ningún ejercicio? Que vuestra fe tiene que ser probada para otra finalidad. Para el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Vuestra fe, cuando será probada, tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Tu fe, mi fe, vive siendo probada. Pero cuando vos y yo pasemos la prueba, pueda ser hallada en alabanza para Dios, en gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Y termino, verso 10 al verso 12. El propio apóstol Pedro le dice, todos los profetas que escribían en el Antiguo Testamento se preguntaban, querían saber sobre esta gracia, sobre esta salvación inmerecida para cada uno de nosotros. Y ellos se preguntaban cuál era el tiempo, cuáles eran las circunstancias a que se refería el Espíritu, hablando sobre los sufrimientos de Cristo, hablando sobre cuando decía todo lo que iba a pasar nuestro Señor y para lo que iba a venir después, para esa gloria que iba a ser después de su muerte en la cruz. Por eso Dios les hablaba a esos profetas y les decía, los mensajes que ustedes reciben no son para ustedes, sino para todos aquellos que van a seguir viniendo. Ahora, Pedro termina esta parte de la carta diciendo, esas buenas noticias, ese evangelio fue predicado, fue anunciado por medio del Espíritu Santo que fue enviado del cielo para que cada uno de nosotros podamos tener esta esperanza viva y esta herencia, disfrutándolo con gozo, aunque tengamos que pasar y nuestras diversas aflicciones, pruebas, pero para que nuestra fe sea probada. Y me gusta, termina diciendo, aún los ángeles están expectantes, dice una versión. Los ángeles anhelan mirar, dice otra versión, lo que sucede cuando esa salvación empieza a fluir. Aunque quizás tengamos que pasar luchas, problemas, dificultades, pero Él prometió estar con nosotros. Y Él está con nosotros todos los días. Él está en medio de tus pruebas. Él está en medio de tu sufrimiento. Por eso Pedro le decía a esos hermanos que sufrían, ustedes están pasando tribulaciones, están pasando problemas. No se amolden. Están viviendo en una Babilonia, en medio de un sistema que se ha corrompido, que se ha alejado de Dios. Pero tenemos una esperanza, tenemos un placer, tenemos una certeza de que el Señor está preparando una herencia para cada uno de nosotros. Si hoy soy uno de esos que nos está mirando por primera, segunda vez, y decir, yo también quiero disfrutar de esa herencia que está reservada en los cielos, te invito a que puedas hacer uno de los hijos de Dios. A través de tu oración, a través de orar y pedirle a Dios, diciéndolo, si quieres hacerlo conmigo, diciéndole, Señor Jesús, en este día reconozco que te he fallado, reconozco que me he adaptado a esta Babilonia, que te he sacado de mi vida, que te he dejado de costado por tantos años, pero hoy entiendo y creo que moriste en la cruz, pero que no solo moriste, sino que resucitaste al tercer día.
Y porque resucitaste, me diste una esperanza. Me diste una seguridad de poder creer que un día estaremos contigo una vida eterna, para siempre, disfrutando de esta herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ayúdame a caminar tomado de tu mano. Límpiame, lávame de todos mis pecados por la sangre de Cristo y ayúdame a caminar cada día siguiendo tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, ¿cuántos hoy o cuántas ciudades hoy hay en el mundo entero que por predicar el evangelio son perseguidos? Quizás hoy decimos, bueno, pero si supiera lo que me dicen a mí, mis amigos, mis compañeros. Pensá simplemente cómo nuestros hermanos en ese tiempo, año 64, eran quemados, eran prendidos fuego para hacer las antorchas de los jardines. Pero aún ellos no negaban su fe. Aún ellos tenían esta esperanza viva en su corazón. Y sabiendo la herencia que le estaba esperando, que estaba reservada en los cielos, había gozo en su corazón. Querida iglesia, no nos amoldemos a este tiempo, a esta Babilonia. Tampoco peleemos con las armas de la propia Babilonia, sino podamos permanecer fieles a Dios. Podamos ser los mejores empleadores, podamos ser los mejores empleados, los mejores profesionales, sirviendo al lugar donde estamos y haciendo crecer a nuestro país, a nuestra nación, a las empresas donde trabajamos. Pero que nada ni nadie nos quite la lealtad a Dios por encima de todo. Y si no, acordémonos de nuestros hermanos que estaban en diferentes ciudades de Asia Menor. Ellos escuchaban a Pedro decirles, no se olviden de la esperanza que tenemos, no se olviden de la herencia que tenemos y disfrutemos con gozo, aunque tengamos que pasar diferentes pruebas. Tomémonos de la mano de Dios. Para que nuestra fe sea probada, vamos a tener que pasar por pruebas. Pero Dios prometió estar con nosotros siempre. Acompáñame a orar en este tiempo. Señor, gracias por poder abrir tu palabra. Señor, a veces nos quejamos tanto de las situaciones que estamos atravesando. Pero si lo comparamos con nuestros hermanos, con esas iglesias que estaban pasando estos momentos tan difíciles en los años 60, cuando eran mojados con brea para arder en los palacios, en los jardines, cuando eran puestas pieles sobre sus cuerpos para que sean devoradas por las fieras salvajes, cuando eran metidos en ollas sirviendo para hacerlos negar su fe, pero aún ellos leían lo que el Pedro les decía. No se olviden que tenemos esta esperanza por medio de que Cristo resucitó, por medio de lo que Él hizo, y alabado sea el Señor por lo que Él ha hecho, que Él pueda seguir mostrando su misericordia hacia nuestras vidas. Señor, me uno a orar por aquellos que están pasando pruebas, que están pasando situaciones que traen aflicción al corazón. Señor, tú ya sabes cómo vamos a responder ante tantas circunstancias, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo la vamos a enfrentar, cómo vamos a desarrollar. Quizás podemos tener carteles, certificados en nuestras paredes colgados, teniendo tantos estudios teóricos, pero cuando llega el momento de la prueba, muchas veces perdemos esa fe. Muchas veces esa fe queda tan débil. Pero Señor, aunque seamos probados, queremos ser que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra para nuestro Señor Jesucristo. Queremos llegar al final de nuestros días o hasta que tú vengas a buscarnos para que esa fe pueda ser para salvación de nuestras almas. Señor, gracias. Gracias por lo que tienes preparado en los cielos para nosotros. Más allá del mar de cristal, más allá de esas calles de oro,
Anhelamos estar contigo toda la eternidad, disfrutando tu gloria, disfrutando tu presencia. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que están pasando pruebas, para que tú le des nuevas fuerzas, para que su fe, aunque sea probada, sea hallada para alabanza de tu nombre. Señor, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos y ser tu iglesia en medio de este sistema de Babilonia que estamos viviendo. Ayúdanos a no negarte, a no amoldarnos, pero tampoco pelear con las armas de este mundo, sino a través de esta esperanza y esta herencia, disfrutar el ser llamados hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, si estudiamos el libro de Apocalipsis, cómo termina la vida del ser humano, y vemos cómo ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios va a preparar, vos y yo como iglesia de Cristo estaremos disfrutando de esa herencia, de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? En esa nueva Jerusalén no vamos a ir a adorar adentro de la ciudad. No tendremos que entrar por sus puertas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estaremos viviendo y sirviendo dentro de esa nueva Jerusalén. Tendremos el privilegio de tener una herencia reservada en los cielos para nosotros. No niegues a Dios por nada del mundo. En esa ciudad nueva, en esa nueva Jerusalén, no va a haber necesidad de luz, porque el propio Dios con su gloria será el que alumbre. Vos y yo tenemos esa herencia ahí, disfrutando una eternidad con Dios. Aunque tengamos que pasar pruebas, que tu fe sea probada. No para decirle a Dios, porque Dios ya sabe, sino para que cada uno de nosotros podamos entender que necesitamos su misericordia cada día. Dios te bendiga. Sigamos, aprendiendo y leyendo el libro de Primera de Pedro. Dios quiere seguir dándonos herramientas para vivir en medio de Babilonia, no conformándonos y viviendo como este mundo quiere que vivamos, ni amoldándonos, tampoco peleando en contra con las mismas armas de ellos, sino con los recursos que la palabra de Dios nos da para poder permanecer fieles para la salvación de nuestras almas. Dios te bendiga, que vivamos una hermosa semana juntos, disfrutando la gloria de Dios. Dios te bendiga. Amada iglesia, Dios los bendiga en este momento que podemos participar todos juntos de la cena del Señor. Y cada vez que nos toca a nosotros participar, podemos recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, quiero creer que cada uno de ustedes está deseoso de poder participar de esta cena. Entonces vamos a estar leyendo la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 instituye la cena del Señor, que por lo tanto el que instituyó la cena del Señor fue el mismo Señor Jesús, pero Pablo lo ordenó. Y en este orden que Él nos da a cada uno de nosotros lo podemos ver y podemos leer la palabra del Señor. Por lo tanto, quisiera que cada uno de ustedes pueda abrir 1 Corintios 11 a partir del versículo 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Miren, hay algunas cosas que quiero decirle en este momento. Y lo primero es lo que dice el apóstol Pablo: tenemos que ser dignos partícipes. Cada uno de nosotros, según lo que estuvimos leyendo a partir del versículo 27, dice también que tenemos que probarnos a nosotros mismos. Lo que está diciendo es, nos tenemos que mirar a nuestro interior y reflexionar si realmente podemos participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque los que pueden participar, según todos estos versículos, son los que fueron bautizados por las aguas y por inmersión. Son aquellos que tienen paz con Dios, que tienen comunión con la iglesia y, por supuesto, comunión con Dios. Porque esto lo instituye el mismo Señor Jesús. Y lo que hacemos cada uno de nosotros es como mandamiento y como único mandamiento del Señor para la iglesia y para cada uno de nosotros, es de que al tomar del pan y tomar de la copa, anunciamos o recordamos la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque los que merecíamos la muerte éramos nosotros, pero Él murió por cada uno de nosotros. También recordamos que el Señor resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre, esperando esa gloriosa orden de Dios a que venga a buscar a la iglesia y cada uno de nosotros poder ser arrebatados e ir a gozar por la eternidad allá en los cielos con Él. Yo me pongo a ver y a meditar cada vez que participo de la cena del Señor. Lo que hace el Señor es que nosotros, al participar, podamos recordar, mis hermanos, lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor. También podemos tener presente lo que es el Señor en nuestras vidas en estos días. Entonces, podemos ver el pasado, podemos ver el presente, que podemos tener cada uno de nosotros fe en el Señor a pesar de todas las cosas y de todas las pruebas y de todas las luchas. Pero también podemos estar seguros de que el Señor un día va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros y nos va a llevar por la eternidad a disfrutar en su presencia. Tengamos en cuenta entonces esto cada uno de nosotros, mis hermanos. Y quisiera leer de nuevo el versículo 24, porque el Señor, cuando toma el pan
y antes de partirlo, da gracias. Y es lo que quiero hacer yo en este momento con todos ustedes. Y les pido que por favor agarren el pan y vamos a estar orando. Muchas gracias te damos, mi Dios, por este momento y porque podemos tomar este pan y podemos recordar lo que tú hiciste en cada una de nuestras vidas, lo que tú haces y lo que vas a hacer. Por eso te creemos a ti, por eso tenemos fe en ti y confiamos cada día en ti. Y gracias, porque a través de estos emblemas podemos recordar todo lo que hiciste por nosotros y en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Habiendo dado gracia, lo partió. Gracias por la cruz, oh Dios, por el precio tú pagas mi pecado. Mientras que vamos a estar participando de la cena del Señor, vamos a estar cantando una alabanza. Participemos todos juntos. Gracias por tu amor, oh Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Damos gracias a Dios. Le voy a pedir a mi esposa que pueda tomar la copa y pueda dirigirnos en oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz, por mi vida, porque un día te creí, te acepté a través del sacrificio que hiciste en la cruz por mis pecados. Ahora te pido por cada uno de los que van a participar en sus hogares, que el Espíritu Santo esté sobre ellos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. El versículo 25 dice: y asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a estar participando todos juntos y vamos a hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar orando, mis hermanos, agradeciéndole a Dios. Y también podemos aprovechar para pedir que el Señor pueda hacer el milagro que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas, porque creemos en un Dios de milagros. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te agradecemos en este día, porque tú estás con cada uno de nosotros. Porque en este momento, Señor, tu presencia está con nosotros y está con cada uno de mis hermanos, Señor, que está participando. Está con la iglesia. Donde se encuentre, Señor, tú puedas estar extendiendo tu mano para poder bendecir, para poder ayudar, para poder sanar, para poder libertar. Señor, haz el milagro en cada uno de mis hermanos. Y en este momento, Señor, te agradecemos porque podemos recordar lo que hiciste por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque podemos participar. Te agradecemos, Señor, porque podemos entender cuán grande es tu amor en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestro gozo.
y sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Señor.